Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Estamos solidarios con el gobierno venezolano cuando rechaza ir a la Corte Internacional de Justicia por el tema de Guyana. Guyana considera que la única vía es la Corte Internacional de Justicia y quiere llevar a Venezuela a La Haya, con lo cual Venezuela se niega porque no hay una jurisdicción obligatoria de la Corte. Algunos países de América Latina, por el Tratado de Bogotá, han aceptado la obligatoriedad de ir a la Corte cuando hay conflictos entre los países, sobre todo de tipo fronterizo. Sin embargo, Venezuela ha sido cuidadoso en no aceptar obligatoriamente la decisión de la Corte Internacional de Justicia y por eso no asistió el pasado lunes a la convocatoria que hizo Guyana y sobre todo con el secretario general, que pareciera más inclinado a favorecer a Guyana porque Venezuela ha sido permanentemente opuesta a cualquier decisión de llevar limítrofes problemas a la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia se creó en 1945 con la Carta de Naciones Unidas y es para resolver problemas entre estados. Pero los estados son soberanos para ir o no ir y en este caso Venezuela ha sido tradición de la diplomacia venezolana no asistir a la Corte Internacional de Justicia para ningún tipo de problema. Ha sido con el caso colombiano, donde Colombia ha querido llevar el tema del Golfo de Venezuela a la CIJ en La Haya y ahora Guyana que nos quiere llevar, pero ha sido oportuna, y en esto coincide gobierno y oposición, de no ir a la Corte Internacional de Justicia porque es un tema vital para Venezuela que debe, de acuerdo al Convenio de Ginebra, que abrió el debate después del laudo arbitral de 1899 que reconoce Venezuela como írrito a la negociación bilateral, donde los 150.000 kilómetros de Guyana tienen que ser solicitados, reconquistados por Venezuela. Hay una inmensa riqueza marina, biológica y las proyecciones hacia el Atlántico nos permiten tener mucho mayor soberanía marítima y necesaria, además de los recursos mineros y la biodiversidad que hay en la zona. Lo cierto es que estamos de acuerdo con la decisión del gobierno y los internacionalistas coinciden en no ir por el tema de Guyana a la Corte Internacional de Justicia, sino seguir los mecanismos de los buenos oficios como se predeterminó y en un arreglo pacífico conveniente por vía bilateral entre Guyana y Venezuela. Y en el plano internacional comenzamos con el tema de la migración y la política internacional en la Unión Europea. Por eso Merkel, la gran líder de Alemania, rechaza el ultimátum de sus socios de gobierno por el tema de las migraciones, porque Alemania ha sido humanitaria en recibir migrantes, sobre todo del norte de África, producto de guerras y de pobreza, de miseria, mientras que otros países como Italia han cerrado los puertos y es lo que ha ocurrido, que ahora España abra algunos puertos para que lleguen migrantes por razones humanitarias. Veamos. La canciller alemana Angela Merkel rechazó el lunes un ultimátum de la derecha alemana para encontrar una solución a la cuestión migratoria. Expulsar a los migrantes en nuestra frontera, en el corazón de Europa, tendrá un efecto dominó negativo que podría afectar a Alemania y poner en duda la unidad europea. El ministro del Interior, Horst Seehofer, amenazó con cerrar las fronteras de Alemania en julio a los migrantes, a falta de un acuerdo entre los líderes europeos en una cumbre prevista a finales de junio. Si Merkel fracasa en las negociaciones con sus homólogos europeos, su frágil coalición de gobierno con la derecha del partido bávaro CSU y los socialdemócratas podría derrumbarse. El desafío de Merkel será negociar las exigencias de sus aliados del CSU, que se oponen directamente a los reclamos del nuevo gobierno de Italia, uno de los principales países de llegada de los migrantes que pide mayor solidaridad europea. El ingreso de más de 1 millón de demandantes de asilo a Alemania en 2015 y 2016 creó un sismo político que sigue teniendo importantes consecuencias. Merkel ha perdido parte de su popularidad en Alemania y ha aumentado el respaldo a la extrema derecha. El tema de las migraciones divide a los europeos con una línea nacionalista de cerrar las fronteras, incluso para Angela Merkel, no solamente separarse de la línea europea mayoritaria, sino que su propia coalición demócrata cristiano, social cristiana, amenaza sobre todo con la línea de la CSU, que es la democracia cristiana de una parte de Alemania, en dejarla sola. Solamente en el caso de Europa, Trump ha venido reafirmando desde los Estados Unidos y también en Europa esa línea nacionalista. Y en el caso de Macron es el único que lo apoya a Angela Merkel. Pero en el caso de Estados Unidos también Trump reafirma controvertidas medidas contra las migraciones y eso entra en la línea conservadora y de derecha de Europa y de los Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó el lunes las controvertidas medidas antiinmigrantes que han creado polémica por miles de casos de separación familiar. Trump insistió en que entre los inmigrantes podría haber asesinos y ladrones. Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será. Vean lo que está ocurriendo en Europa, lo que está pasando en otros lugares. No podemos permitir que eso pase en Estados Unidos, no mientras yo esté al mando. En solamente 6 semanas, casi 2.000 niños y menores de edad fueron separados de sus familias al ingresar clandestinamente al país, en una medida que desató una ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos. Por una cuestión de principios, el secretario general cree que refugiados y emigrantes deben ser siempre tratados con respeto y dignidad de acuerdo con las leyes internacionales existentes. Los niños no deben ser traumatizados al ser separados de sus padres. Debe preservarse la unidad familiar. Trump responsabiliza a la oposición demócrata de la separación familiar. Afirma que los congresistas se niegan a negociar una ley migratoria y que la normativa actual se apoya en una legislación aprobada durante el gobierno de Barack Obama. Tanto el presidente Barack Obama como los partidos demócratas en Estados Unidos han sido muy abiertos a la inmigración, sobre todo ahora que hay tantos venezolanos migrantes hacia muchas partes del mundo, especialmente a los Estados Unidos. Es una línea dura contra la migración cuando Estados Unidos ha sido un país de migrantes, el caso de Venezuela, donde recibimos tantos inmigrantes del mundo y ahora se cierran las puertas a las migraciones venezolanas, que por razones económicas y políticas muchos se han ido a otros países. Es un tema de los más importantes en el sistema internacional. Pero hoy tenemos, como decíamos, un tema muy importante que es el de Guyana y vamos a hablar más adelante con Rajim Morillo, especialista en el tema de Guyana y la problemática del Esequibo, que son 150.000 kilómetros que Venezuela debe reclamar y que los perdió por un laudo arbitral en 1899. Usted está viendo Brújula Internacional.